Bueno, entonces este ejercicio nos plantea esto. Dice, un hombre camina a lo largo de una trayectoria recta a una rapidez de 4 pies. Un faro está situado sobre el nivel de la tierra a 20 pies de la trayectoria y se mantiene enfocado hacia el hombre. ¿Con qué rapidez el faro gira cuando el hombre está a 15 pies del punto sobre la trayectoria más cercana a la fuente de luz? Vamos a ver como que esto fuera una vista aérea, digamos de que la trayectoria donde está caminando el hombre es la trayectoria a la que vamos a llamarle X porque la vamos a poner en el mismo nivel de la horizontal. Entonces tenemos que esa es la trayectoria en la que está caminando la persona. Un faro está situado sobre el nivel de la Tierra, es decir, esto es como toda la vista aérea, entonces esto es el mismo nivel de la Tierra, está situado sobre el nivel de la Tierra a 20 pies de la trayectoria. Entonces digamos de que el faro lo vamos a situar acá, este es el faro, y está situado a 20 pies de la trayectoria. En este caso, a 20 pies en este sentido. Es decir, que esto es 20 pies. ¿Sí? Y se mantiene enfocado hacia el hombre. ¿Qué significa de que se mantenga enfocado hacia al hombre? Significa de que si la persona está en un punto, digamos aquí, el faro que emite la luz va a apuntar hacia donde está la persona. Si la persona está acá, entonces el faro va a apuntar hacia donde está la persona. Es decir, que el faro, lo que se está moviendo es el faro que está siempre apuntando hacia la dirección de donde está la persona. Entonces, ¿con qué rapidez el faro gira cuando el hombre está a 15 pies del punto de la trayectoria más cercana a la fuente de luz? Entonces, cuando el hombre ha recorrido 15 pies, ¿cuál será la rapidez en que gira el faro en ese punto? ¿Con qué rapidez el faro gira cuando el hombre está a 15 pies del punto sobre la trayectoria más cercana de la luz? Entonces lo que tenemos acá es, tenemos a un hombre caminando sobre una banqueta, sobre una línea recta. Y hay un faro que en su punto, en cualquier punto inicial, en un punto cualquiera, está a 20 pies de donde está la trayectoria. Lo que se está moviendo cuando la persona se está moviendo es el faro. Significa que lo que está cambiando es el giro que tiene el faro para poder alumbrarlo, porque cuando está más para acá, cuando está más para acá, el faro está más a la izquierda, cuando está más para la derecha, el faro gira con el hombre para poder alumbrarlo siempre. Entonces, lo que está cambiando en este caso es el ángulo. El ángulo es lo que nos dice en cualquier tipo de movimiento un giro, es decir, respecto a un punto fijo, cuál es el ángulo en que está girando, es decir, cuánto está cambiando el ángulo. Entonces, lo que necesitamos acá es la relación que existe entre X, digamos que es lo que tenemos Y, que aunque ya tenemos cuánto vale, que es 20 pies fijo, porque es simplemente la relación, y lo que nos interesa es el cambio del ángulo. Entonces, la manera de poder relacionar X y Y, pues es simplemente por medio de tangente del ángulo es igual a opuesto, no, partido adyacente. Entonces, si tenemos eso, pues podemos reemplazar lo que tenemos y decimos que tangente del ángulo es igual a x partido 20. ¿Por qué 20? Porque tenemos ya la información de que se encuentra a 20 pies de la trayectoria del faro en un punto. Ya tenemos que y es 20 pies. Y lo que nos están pidiendo, o lo que también tenemos es 4 pies por segundo. Eso es la rapidez con que se mueve la persona en la horizontal X. Significa que eso tenemos dx dt. Lo que está cambiando en X, la persona que está caminando. 4 pies por segundo. Y lo que nos piden es de ángulo de tiempo. ¿Cuánto está cambiando el faro, el giro, cuando la persona está a 15 metros del punto de trayectoria? Es decir, ¿cuánto es de ángulo de t cuando X es igual a 15? Entonces, como ya tenemos esto, podemos despejar la Y, que es 20 ahora, y tenemos 20 tangente del ángulo es igual a X. Y como ya tenemos esta información y tenemos que reemplazar razones de cambio y encontrar una razón de cambio, entonces tenemos que derivar, porque de la derivación surgen las razones de cambio. Entonces derivamos ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo pues tenemos 20 tangentes, el 20 es una constante, la dejamos afuera. La derivada de tangente es secante al cuadrado del ángulo, pero como estamos derivando en base al tiempo,
porque necesitamos razones de cambio en base al tiempo, entonces tenemos que derivar implícitamente. Entonces secante al cuadrado del ángulo por de ángulo dt. Es igual a la derivada de x, y como x también es una función que no está, que está siendo derivada en valor de otra variable, entonces tenemos la derivada de x es 1 por dx dt. Entonces esta básicamente es la fórmula. Entonces con esto pues simplemente vamos a reemplazar lo que tengamos. En este caso tenemos 20 secante al cuadrado del ángulo por d ángulo dt, es lo que estamos buscando, es igual a dx dt, y dx dt sabemos que es 4 pies por segundo. Ahí te le pongo solo 4, pero saben que es pies por segundo. Entonces, al despejar de ángulo dt, ¿qué es lo que necesito? Me va a quedar 4 partido 20, partido secante al cuadrado. Entonces tengo que d ángulo dt es igual a 4 partido 20 secante al cuadrado del ángulo. Y como tengo en el denominador secante al cuadrado del ángulo, es como que tuviera 1 partido secante al cuadrado. Y 1 partido secante al cuadrado, pues nada más y nada menos es coseno cuadrado, porque es el inverso. ¿Sí? Entonces realmente tengo que de ángulo dt es 4 partido 20, es un quinto de coseno al cuadrado del ángulo. Pero aún lo que me están pidiendo es de ángulo de t, y para poder tener de ángulo de t necesito conocer el ángulo. Ahora, ¿de qué manera yo podría encontrar ese ángulo? Pues si yo lo veo solo como el ángulo está un poco complicado, pero si yo veo la función completa, en este caso lo que yo puedo ver es el coseno del ángulo. Y si yo veo el coseno del ángulo, entonces lo que estoy buscando es, lo voy a poner otro color para que no se confundan, lo que yo estoy buscando es cuánto vale coseno del ángulo para después elevarlo al cuadrado, porque coseno del ángulo al cuadrado es lo mismo que coseno cuadrado del ángulo. Entonces puedo usar la información que tengo. Ahorita ya estoy en un punto en específico, porque yo ya reemplacé el 15. Es decir, yo necesito estar cuando esto está a 15. Entonces, lo que estoy diciendo es de que cuánto vale el coseno del ángulo cuando tengo que esto vale 15. Entonces, básicamente tengo 15 como un lado del triángulo, y lo que necesito saber es cuánto vale coseno del ángulo cuando y vale 20. Tengo 15 acá, 20 acá, y lo que necesito saber es cuánto vale el ángulo del faro, de giro del faro, cuánto esto vale 20. Y como sé que coseno del ángulo va a trabajar con adyacente partido hipotenusa, necesito saber la hipotenusa, y pues la hipotenusa la sé simplemente con la fórmula de Pitágoras. ¿Y cuál es la fórmula de Pitágoras? Es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Tengo 20 al cuadrado, 15 al cuadrado, entonces básicamente la hipotenusa, que es esto, lo necesito con x al cuadrado, es decir 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Ahora, para los que no hayan entendido por qué estoy buscando la hipotenusa, porque yo quiero saber cuánto vale coseno del ángulo. Sabemos de que el faro está acá, entonces este es el dibujito que tengo. 20, que es la distancia 20 que estaba acá. 15, que es el punto donde me interesa, porque no me interesa en cualquier punto, me interesa cuando tiene 15 pies de trayectoria la persona. Entonces necesito saber coseno, pero coseno de ese ángulo de giro del faro es adyacente, o sea 20, partido hipotenusa. Entonces no tengo la hipotenusa. Entonces estoy sacando la hipotenusa y me da que la hipotenusa es 25. Entonces R vale 25. Entonces yo sé de que coseno del ángulo es adyacente partido hipotenusa, es decir, 20 partido 25. Eso vale coseno del ángulo. Vamos a quitar el cuadrado. Eso vale coseno del ángulo. Entonces ya simplificado 20 partido 25 me da 4 quintos. Entonces coseno del ángulo completo vale 4 quintos. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es pues reemplazar que de ángulo dt es igual a un quinto por 4 quintos al cuadrado.
Entonces quiero que vean bien este proceder desde el inicio y lo voy a repetir. Yo tenía esta trayectoria de 20 pies, tenía 4 pies por segundo, que es dx dt, que es lo que está cambiando la trayectoria. Tenía estos 20 pies que son fijos, que los voy a colocar en mi dibujo principal para ver si tiene algo que ver con la relación que necesito, porque puede que no tenga nada que ver, puede que solo sea un dato que esté ahí y que me vaya a servir como intermedio, como realmente me sirvió acá. Pero hago el dibujo, pongo 20, pongo 15, pongo el faro, y lo que me preguntan es, ¿con qué rapidez el faro gira? Y cuando ya les dije que ángulo significa un giro, entonces, ¿cuál es el cambio del ángulo cuando está a 15 pies? Entonces, la relación que me interesa ahorita tener es la relación del giro del ángulo y la relación del movimiento. Y si se dan cuenta, lo que me dan es el movimiento en que se está moviendo la persona, y lo que me piden es el momento en que el faro se está moviendo, la razón del cambio del ángulo. Entonces, la Y la uso como fija porque se dan cuenta, la reemplacé, no porque en este caso no sea importante, sino porque la relación de cambio entre la distancia del punto donde se encuentra el faro y la trayectoria, pues esa no está cambiando ni no va a cambiar nunca. Entonces, es una distancia fija. El faro no se está moviendo físicamente. Lo que se está moviendo es el ángulo de giro que el faro está apuntando hacia la persona. Es por eso de que este 20 pies, que representa la distancia que existe entre el punto donde está el faro físicamente y la trayectoria horizontal, esa nunca cambia y por eso la dejo como fija. Entonces, todo esto requiere un nivel de análisis que tienen que plantearse. O sea, el planteamiento del problema es muy importante desde el inicio. Entonces, ya que hice esto, que reemplacé porque encontré que la forma de relacionar x, y y ángulo es por medio de tangente, pues despejé lo que tengo, me queda 20 tangente del ángulo es igual a x. Ahora, como yo necesito reemplazar razones de cambio, porque tengo una razón de cambio es igual a 4 pies, y necesito saber la razón de cambio del ángulo, entonces derivo, porque solo con derivación salen las razones de cambio. Derivo la parte izquierda y como tangente del ángulo está siendo derivado respecto a t, entonces es como una derivación implícita. Derivo la parte externa, derivada de tangente, secante el cuadrado, valuada en el ángulo, por la derivada de la parte interna de ángulo de t. Es igual a la derivada de x, 1 por la derivada de x de t. ¿Por qué? Porque esto es como que fuera una cadena donde x es la función interna, porque estoy derivando en base a otra función, es derivación implícita. Entonces, en este caso, ya tengo esto, es igual a 4. ¿Por qué? Porque dx de t es igual a 4. Ya despejando de ángulo de t, que es lo que me pedían, me da 4 partido 20 secante cuadrado del ángulo, que lo convierto a un quinto coseno cuadrado del ángulo. Entonces aquí la pregunta es, bueno, para yo saber de ángulo de t necesito saber cuál es el ángulo. Pero el ángulo, ¿cuándo? El ángulo cuando x está a 15 pies, porque realmente es lo que me interesa, cuando x está a 15 pies, porque los 20 nunca van a cambiar. Lo que está cambiando es la persona que se está moviendo. Entonces me interesa cuando está a 20 pies, hago este triángulo que es el mismo este, aquí está el faro, tengo 20 de distancia entre el punto donde está el faro y la trayectoria, 15 que ya se movió la persona, y h es la hipotenusa, es decir, la distancia que existe directamente desde el faro hacia donde está la persona. Entonces, cuando ya veo esto, pues lo que necesito es encontrar coseno cuadrado del ángulo, pero sé que coseno cuadrado del ángulo es nada más y nada menos que coseno del ángulo al cuadrado. Así que si encuentro cuánto es coseno del ángulo, simplemente lo reemplazo y lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿cómo encuentro coseno del ángulo? Pues coseno del ángulo respecto a qué es la pregunta, respecto a la figura que tengo acá. Entonces necesito encontrar coseno del ángulo es igual a adyacente e hipotenusa. Entonces necesito la hipotenusa. Entonces, como ya tengo dos lados de un triángulo rectángulo, pues encuentro la hipotenusa 25 y sé entonces que coseno del ángulo es adyacente 20 partido hipotenusa 25 y me da 4 quintos. Pero como la fórmula era coseno del ángulo al cuadrado, entonces es 4 quintos al cuadrado. Lo que me da la respuesta final, que de ángulo de t es 0.128 grados por segundo. Es decir, que el faro, para poder ir con el hombre, tiene que estar girando a 0.128 grados cada segundo. Eso es lo que está cambiando
el ángulo de proyección del faro hacia el hombre para poder seguirlo en toda su trayectoria de 15 pies.